solidaridad, no, comprensión acá, por eso en muchos casos, para evitar esta suerte de dispersión semántica, se usa otro término, que es el término, lo van a encontrar ustedes en el programa, que es el término Verstehen, con B corta. Ustedes lo van a encontrar en el programa. Este término, traducido, es el concepto de comprensión, pero desamarrado de esas connotaciones a las que acabo de hacer referencia. Y este término de la comprensión es un término muy importante para el campo de las letras, porque justamente este concepto de comprensión, o Verstehen, se pronuncia con F porque es un concepto alemán. Incluso, miren, voy a hacer un paréntesis, para quien tenga algún recorrido, algún tránsito, algún conocimiento, o siquiera por haber escuchado algo, el concepto de Verstehen es un concepto central y muy caro por caso a lo que es la tradición psicoanalítica que se soporta en el acto de interpretación. Entonces, este concepto que está en alemán en el programa, está en alemán para evitar ese sentido propio de un uso que no es el que está indicado en este caso, pero me parece bueno decir, cuando la semana pasada dijimos comprensión, es el concepto de Verstehen que aparece en el programa. Y es ese concepto que nos permite corrernos, ni mejor ni peor, corrernos de la primacía, de la superioridad, de la lógica y de la argumentación y de la explicación científica de acuerdo a la tradición, al bagaje positivista, ir a otro campo, que es el campo que nos interesa y que les interesa a ustedes, pero absolutamente, porque es con el tipo de racionalidad que ustedes van a tallar en el campo de la ciencia, que es esta racionalidad ampliada. ¿Y ampliada hacia qué? Bueno, en realidad allí aparece un concepto que es con el que yo quería hoy cerrar con ustedes, que es el concepto de persuasión. La racionalidad científica de neto corte kantiano, de la tradición moderna, luego derivada en un positivismo del siglo XIX, es una racionalidad afecta a la lógica, ¿sí? A la lógica. La racionalidad propia del campo histórico hermenéutico, o del campo de la interpretación, o de la hermenéutica, o del campo, o esta racionalidad sostenida en el Verstehen, es justamente la racionalidad que no se soporta en la lógica, sino que se soporta en la retórica. Y que cuando habla de argumentación, no habla de una argumentación en términos de algo que ha de ser probado fehacientemente, sino en algo que de lo que puedo dar cuenta es de su verosimilitud y no de su verdad. Por eso nosotros aquí nos estamos desplazando de la verdad tan acuñada, tan anhelada, tan deseada por el concepto, la tradición cientificista, y nos estamos corriendo hacia la hermenéutica, que es la teoría y la tarea que ustedes desempeñan toda vez que se involucran, zambullen, contactan con cualquier y todo ámbito en el que necesariamente necesitan inteligir su sentido, pero no en términos de una constatación, sino en términos de un acaecimiento vital, existencial, podríamos llegar a decir. Y ustedes podrían decirme, ¿y en qué instancia? Y yo dije la semana pasada y lo reitero, en absolutamente toda instancia. Entonces, de la retórica más que de la lógica, porque lo que intenta este tipo de argumentación es sostenerse en la posibilidad de aunar, ampliar junto por eso es tan interesante, a diferencia del conocimiento. Si yo tuviera un pizarrón, pondría
¿Esto qué es? La argumentación propia del cientificismo, que lo que le interesa es argumentar para poder explicar algo y que eso puede ser verdadero o falso, de este tipo de argumentaciones que intentan otro propósito, pero no por ello se salen de este amplio campo, que es el campo de lo racional. Quienes le han interesado delimitar qué es o no lo racional es la episteme moderna. Nosotros nos hemos corrido de ese campo y hemos hecho una suerte de trabajo de desprendimiento de ese modelo, modo o paradigma. En ese corrimiento, en ese desprendimiento, más que la verdad, nos hemos dirigido en este caso a la verosimilitud. Uno podría decir, pero finalmente, en el campo retórico, ¿hay una argumentación? Sí, por supuesto, hay premisas y hay una conclusión. Pero las premisas y la conclusión están sostenidas en una suerte de criterios que no son los del conocimiento, los de la ciencia en el sentido de estas ciencias básicas que tantas veces nombramos, la física, nuestro ejemplo de por qué se dilatan los metales al calor o por qué estallan nuestras botellas en el freezer, recordarán ustedes. Esos son ejemplos que son fáciles de inteligir porque se dan siempre en todo caso y lugar y tienen una universalidad propia de las ciencias físico-naturales. Acá estamos en otros campos. ¿Se acuerdan con lo que cerró la clase, la reunión del miércoles pasado, del lunes pasado, con una pregunta de Ivo que me traía me traía justamente el campo del derecho? Y yo dije, la historia de la hermenéutica está ligada al derecho y está ligada fuertemente a los estudios exegéticos. El trabajo exegético, la palabra exégesis, estoy con otra computadora y no sé si tengo acento. Bueno, si no lo tengo, ustedes se lo ponen, exégesis. Ese concepto de exégesis es un concepto que se traslada fuertemente a los estudios bíblicos, a los estudios de los textos sagrados, sea la Biblia, porque uno dice texto sagrado en la Biblia, el Corán, la Torá, digamos, distintos textos sagrados, y del derecho. Porque, ¿se acuerdan ustedes cómo cerramos nosotros diciendo, hay campos en donde cuando por estar justamente atravesados por la acción humana, elige una plurivocidad de sentidos, y esa plurivocidad de sentidos permite que yo diga A, B o C. No quiere decir que pueda decir cualquier cosa, pero puedo al menos decir A, B o C. Interesante advertirlo porque nos permite corrernos de ese macro paradigma que tenemos desde la tradición positivista, esta parte que es el paradigma de la objetividad, ¿sí? Que es una suerte casi como de manía, de una obsesión propia de la tradición fuertemente occidental, de la episteme occidental. Y entonces, ¿a dónde nos corremos si nos corremos de esa episteme occidental? Nos corremos hacia lo que se denomina el sensus communis, ¿sí? O si yo lo traduzco, es sentido común, pero es un sentido común que se sostiene justamente en aquello en donde hay acuerdos que están a su vez sostenidos en el hecho de formar parte de una por caso, etcétera, o un colectivo, etcétera. Me van siguiendo porque en el aula tengo a Mabel y a Lucía, pero se va entendiendo lo que estoy diciendo, de dónde me estoy corriendo. Si tuviera un pizarrón, entonces pongo esa cientificidad occidental, de esa cientificidad ligada al positivismo, que busca una explicación y que intenta afanosamente buscar la objetividad para llegar a la verdad. Y pondría como contrapartida un tipo de argumentación que lo que intenta es persuadir, una persuasión que además no es solamente lo que yo considere y lo que me produzca una suerte
de convicción respecto a X, sino además que también lograr la posibilidad de que otros acompañen por ese acto de persuasión. Acá voy a hacer una diferencia. Y además no sostenida en la episteme, en la primacía del episteme, sino sostenida en el sentido común. Acá voy a hacer una aclaración. La argumentación propia de la retórica, la primer columna era la lógica, la segunda columna, vamos a la retórica. Cuando uno dice retórica, la retórica ha tenido en la historia, sobre todo de las letras y de la filosofía, una muy mala prensa. Y se ha relacionado este tipo de argumentación con lo que se entiende por mera elocuencia discursiva, una suerte de muy buen maquillaje y ornamento de la palabra, y ha habido como una suerte de solapamiento de la retórica y de la oratoria. La retórica y la oratoria no son exactamente lo mismo, pues la retórica se sostiene en una argumentación que busca a su vez que logre adhesión a esas premisas que se ofrecen. Miren, el mejor ejemplo para ver esto es lo que ocurre en un debate en un cuerpo colegiado, sobre todo cuando son debates que lo que requieren es torcer el voto de los otros. No bajo una mera acción demagógica. Acá empecemos a separar. Retórica es una cosa, oratoria es una cosa, mera demagogia, una acción meramente demagógica es otra cosa. Acá estamos hablando de cuando hay una argumentación que intenta persuadir con las razones brindadas a un determinado auditorio. Y digo en un cuerpo colegiado porque por caso, cuando estamos en un consejo consultivo, directivo, cuando estamos en un consejo superior, cuando estamos incluso en una cámara o donde sea, o en un consejo deliberante, más allá de que a veces hay estrategias que hacen que las argumentaciones ya están en un lugar o en otro con antelación, pero lo que se intenta es que el peso argumentativo sea tal que pueda lograr otras adhesiones. La persona que escribe una novela, un poema, un texto, lo que intenta es que el lector preste acuerdo a las premisas brindadas. Si yo quiero que determinado personaje aparezca como lo más vil, brutal y etcétera, lo que necesito es que me brinden la adhesión los lectores para que ese personaje esté tal cual lo he pensado en mi pluma. Cuando yo escribo un texto filosófico pasa lo mismo, no puedo ir a un laboratorio a testear mis premisas, pero intento que el lector me dé su acuerdo. Esos son justamente tácitos acuerdos que forman parte de adherir a las premisas presentadas. Y entonces me parece interesante que cuando hablamos de este tipo de argumentación, digamos justamente que son argumentaciones contextuadas que en otro contexto tienen absolutamente otro sentido, y que en este tipo de argumentaciones, en estas argumentaciones contextuadas, en este planteo, la retórica es la compañera, la aliada permanente de la tradición hermenéutica. Tanto como la lógica es la aliada permanente del tipo de argumentación propio del campo del conocimiento científico. Hasta acá se va entendiendo, alguien que me diga sí, no se entiende, volvamos para atrás, o etcétera, etcétera, etcétera. Ahora Ivo, ¿está más o menos? Hola, ¿no? Sí, Dale. sí, estaba tratando de seguir ahí, quizás, como habíamos quedado en la última clase, en ese tema bueno, de la filosofía positivista y en este caso, bueno, la hermenéutica, quizás lo que estoy tratando de entender ahí es el tema de, como decía, la retórica y la lógica, digamos, como que en el positivismo como que
se ve un hecho y se lo asocia a una norma, a una regla. En este caso, entiendo que en la hermenéutica hay como distintos pasos para llegar, digamos, a una lógica, ¿no? Algo así puede ser. O sea, que haya como una lectura y después, digamos, hay también como un prejuicio a veces. Puede ser que vaya por ahí con un prejuicio, no que haya un prejuicio ya establecido, me refiero como que hay una lectura y después un análisis para llegar a una conclusión utilizando, digamos, la hermenéutica. No, es que la misma argumentación es una argumentación hermenéutica y no es que después se llega a. Vamos a ir brindando algunos ejemplos para que se pueda entender. Yo te puedo tener, vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, yo puedo decir, a ver, supongamos, ¿no? Yo puedo decir a cuántos grados hierve el agua, es un ejemplo básico que no me lo van a refutar porque en las mismas condiciones el agua tiene que hervir a X grados. Obviamente no me hagan trampa, no me digan si tengo gravedad, si no tengo gravedad, si estoy a 5.000 metros de altura, etc. En condiciones tales el agua hierve a tal temperatura. ¿Bien? Perfecto. Ahora bien, hay otros campos de la existencia humana que son todos, mejor dicho, hay otros no. Hay campos, los campos, la existencia humana, el desempeño humano, nuestras actividades, no son tan lineales en donde A es A y B es B. Hay una multivocidad de sentidos y esa multivocidad de sentidos hace que nuestras inspecciones, incluso también en la ciencia, pero ahora estoy poniendo como bien radicalizado, estén todo el tiempo sometidas a una suerte de cambios, de mutaciones, de oscilaciones en su sentido. Por lo tanto, dejemos la lógica para ciertos campos y pensemos que en el campo humano, atravesado por la lingüisticidad, recordarán ustedes, por la historicidad y por esas características que habíamos dado la semana pasada, siempre estamos permanentemente atravesados por una enorme cantidad de variantes que hace que nuestro modo de dar cuenta del mundo y de nuestra inserción en el mundo esté también sometido a distintas consideraciones que no necesariamente son y poco opinables, como en el campo del agua hierve a X cantidad de grados. Vamos a dar ejemplos bien triviales. Por caso, hay campos, a ver, vamos a dar un ejemplo. Hace 40, 50 sí, vamos a dar 50 años, más. Voy a sacar cuentas. Vamos a 50 años atrás, 45 años atrás. A nadie se le ocurriría pensar en las posibilidades, porque era justamente porque algo que no estaba incrustado en el mundo, y se acuerdan que este ejemplo también lo traje a colación cuando hablé del modo que la filosofía se emparenta con el presente, no estaba incorporado en nuestro mundo la posibilidad de, por caso, el trasplante de órganos. Y hoy va de suyo que la persona, a no ser que niegue, que haya una declaración de negar, que se niegue, etcétera, las personas son potenciales donadores de órganos. A nadie se le mueve media pestaña por pensar en la donación de órganos. O es una actividad propia de la ciencia, pero que ya está en esto que es el sentido común en términos de lo que es donación. ¿Se entiende lo que estoy dando un caso que atraviesa la existencia humana, nuestras propias sensaciones, la presencia de la muerte, etcétera? ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? Que viene dado, obviamente, porque los tiempos se han modificado, ciertamente, y hay otras posibilidades ante determinadas patologías, pero a su vez viene dado por algo que justamente por estar ya familiarizados con ello, no hace tanta falta el acto de persuasión como hacía falta hace 30 años atrás o 20 años atrás. Está allí generada, si se entiende el ejemplo. Y eso como tantas otras cosas. Mabel.
no sé. Bueno, No, nada, decía que se entiende, como que es algo instalado, digamos. Claro, es algo instalado, que ya está en el sentido común y que obviamente uno, por supuesto, vuelve sobre esos ejemplos, y etcétera, pero que no forman parte de ninguna situación que haga falta, vuelve sobre ellos, pero digamos, no es nada del orden de lo novedoso, ¿sí? Pero la persuasión siempre está en términos de reforzamiento de ese sentido común. Por ejemplo, vamos a más ejemplos. La ley fue del 2010, 10 años, vamos a 20 años atrás. 20 años atrás, ¿sí? El matrimonio era varón, mujer, nena, varón, varón, nena. A ver, hoy nadie duda en pensar que, nadie duda, digamos. Obviamente también hay lugares de la sociedad que hace falta seguir trabajando sobre ellos, pero ya la cuestión de género binario o positivo en términos de varones y mujeres como la norma o lo normal, ha quedado total y absolutamente refutado desde el derecho, desde las legislaciones nuevas, desde la psicología, desde todos los campos. Eso no quiere decir que no haya, posiciones ultra radicales que todavía piensan que hay que tallar y cincelar o esculpir el mundo en términos de diferencias binarias de género. Pero es un ejemplo como para poder mostrar de qué manera, a medida que cambian también determinadas instancias, se modifican también determinados sentido común. Está el ejemplo, bueno, como eso, tenemos ejemplos todo el tiempo que tenemos que dirigir. Voy con una última cosa, Ivo, antes de que se me escape. Cuando lo que tenemos es que pensar el mundo, no en términos explicativos, sino, y esta es la palabra clave, en términos valorativos. La ciencia se ha querido correr, porque es fantástico correrse del campo valorativo, en campo interpretativo, hermenéutico, retórico, vuelve sobre el campo valorativo axiológico. ¿Sí, Ivo? No, en ese caso hubo, o sea, con ese tema de los trasplantes, me acuerdo que hubo un caso muy conocido en la Corte Suprema, que era una persona que necesitaba un trasplante de órganos, y la persona que le podía donar el órgano, no me acuerdo si era el hígado, no recuerdo, pero el asunto es que un hermano le podía donar el órgano, pero el tema es que había un problema porque para donar órganos la ley establece que tenés que tener 18 años, o 16, no me acuerdo ahora, pero el tema es que ese caso llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema le permitió al hermano donarle el órgano, aún así que no cumplía el requisito que imponía la ley, porque a todo esto faltaban 5 o 6 meses para que esa persona cumpliera la edad que requería la ley. Entonces se hizo una interpretación así, digamos, de sentido común, en la cual, digamos, no afectaba a la persona, digamos, ¿no? Sí, miren, con esto del derecho y el sentido común, a veces el sentido común es el que en algunas batallas hace falta imponerlo porque falta, y en otras cualquiera dice, bueno, pero sí es de sentido común. De sentido común es aquello en lo que, bueno, toda persona podríamos decir, acá también, acá lo que voy a expresar es de sentido común, pero fíjense ustedes, yo podría decir, bueno, toda persona de bien, esto lo entrecomillamos, bien, tiende a censurar X, y puede ser, qué sé yo, cuestiones que nos erizarían la piel, por ejemplo, que la Corte Suprema no avalara algo cuando faltan meses para cumplir la mayoría de edad, es de sentido común que lo van a tener que avalar. Exactamente, ahí yo no tengo una norma, lo que tengo es un sentido común que hace otorgar esta excepción. Pero, por ejemplo, uno podría decir, bueno, toda persona de bien, o incluso sus facultades mentales, y por eso esto lo estoy poniendo entre mil comillas, qué sé yo, rechaza el trabajo infantil, ¿sí? Como ejemplo estoy dando, ¿no? O toda persona, o es deseable que ese mismo sentido sea el que defienda bajo todas las circunstancias habidas y por haber los ordenamientos democráticos, y etcétera, etcétera, etcétera.
hay una serie de cuestiones que están aunadas a esta razón, que no es la razón legisladora, es la razón valorativa, que es lo que nos permite entonces cerrar esta tercera unidad con esta idea de hermenéutica o de retórica, de hermenéutica, que justamente aliada con la retórica va en pos de la persuasión y no en términos de una razón que legisla, como el todo metal que sometido a X dilatará su volumen. ¿Sí? Esa es la que legisla, la que entiende el mundo en términos de leyes. Este es otro tipo de racionalidad. Entonces a mí me interesa que adviertan esto porque ustedes van a tener que ir a cierta bibliografía y van a la bibliografía que está consignada en el programa, que es Gadamer, es un texto mío también respecto a la hermenéutica y el modo en que es la introducción de un texto, y allí van ustedes a advertir de qué manera esa alianza retórica y hermenéutica es una manera contestataria de generar o posibilitar un corrimiento de la episteme moderna, de la episteme cortada, tallada, cincelada, creo que dije eso hace unos segundos, de acuerdo a determinados criterios, y son que aquello que se explique es aquello que puede ser subsumido en ley. Pero no una ley como las leyes de las que estamos hablando cuando Ivo dio este ejemplo, que son las leyes del derecho, sino ley en términos de una ley que pueda explicar los hechos naturales, de las ciencias físico-naturales. Hay un texto muy interesante que con solo un clic ustedes lo encuentran, que es el texto de Catherine Walsh, Son posibles unas ciencias sociales, culturales otras, en donde ella va a generar además un corrimiento del corrimiento, es decir, un doble corrimiento porque lo refuerza hacia otros modos de poder pensar el mundo y de otros modos de poder correrse de la legislación cientificista, de la ortodoxia o de la ortodoxia y de la ortopedia, si ortodoxia y ortopedia es aquello que rige de una manera tal que pone un corset a un determinado modo de inteligir el mundo, a la ortodoxia o a la ortopedia moderno-colonial. Y es un texto sumamente lindo también que ustedes van a trabajar, es un texto absolutamente claro en su formulación para poder entender cuáles son estos tantos corrimientos. Este es un doble corrimiento, porque ese corrimiento lo extrema hacia poner en tensión, que es lo que hasta ahora se ha legitimado. Entonces, estas cuestiones serán sobre las que dije, bueno, me gustaría encontrarnos, aunque sea un rato el lunes, porque me faltaba esta noción de Verstehen, que es esta noción de comprensión, que en el programa está en alemán para evitar justamente su sentido no hermenéutico, y para que puedan entender que esta idea de sentido común es el que pone en tensión la tradición de la que nos estamos corriendo en esta última unidad. Y todo esto lo van a relacionar ustedes con el planteo que yo desarrollé la semana pasada, que es el de Richard Rorty, que hay a su vez una ficha en cátedra, una ficha de cátedra que está en Petco. Me gustaría dar algunas cuestiones para ir puntualizando. La relación entre retórica y racionalidad. Acá hay una concepción ampliada de racionalidad. Esa concepción ampliada entonces de racionalidad se soporta en un andamiaje persuasivo. Y ese andamiaje persuasivo no es un obstáculo del conocimiento, sino que es aquello que lo posibilita. Hay un apartamiento de las concepciones canónicas de herencia moderna. Yo acá, cuando hablo de este tipo de racionalidad ampliada, me separé de lo apodíctico, cuando algo es apodíctico, ¿no? Cuando algo es necesariamente es así, no puede ser de otra manera, y me separé de la objetividad. ¿Qué tipo de racionalidad entonces es esta? Solamente la adjetivamos como una racionalidad ampliada y decimos algo más, una racionalidad mitigada, una racionalidad moderada, dicen algunos autores, una racionalidad matizada, esto lo dice un autor mexicano que es muy rico. Es una concepción abarcativa de racionalidad, y en ese abarcativo de racionalidad es tan abarcativo que pone en tensión los criterios restringidos de racionalidad.
Y esos conceptos abarcativos de racionalidad amplían a una mirada crítica de racionalidad frente a las miradas escuetas, breves, acotadas a una determinada tradición. Y quiero hacer acá una aclaración sobre dos conceptos. Ustedes me podrán decir, cuando decís persuasión, ¿es lo mismo que convicción? Hay términos que se usan a veces de manera indistinta. Este es uno de los términos, convicción y persuasión. Pero hay un autor muy interesante, que ustedes seguramente lo van a ver en alguna materia, que es Ulbricht Perelman y Ulbricht Taiteca. Perelman, acuérdense de este apellido, se los voy a anotar. Perelman. Chaim Perelman. Que él plantea que hay una superposición de estos dos conceptos, convicción y persuasión, pero que operan en distintos planos. Él dice, la convicción opera solamente a nivel intelectual. Yo estoy convencida de X. Y la persuasión refuerza esa convicción en una práctica. Dicho de otra manera, la convicción opera simplemente a nivel, sí, a nivel intelectual, no tengo otra mejor manera, a nivel del entendimiento. Y la persuasión opera a nivel del entendimiento, pero se traslada, se traduce en un acto práctico. Dicho de otro modo, les voy a dar un ejemplo. Alguien dudaría que yo siempre, miren, este ejemplo es bárbaro, sobre todo porque yo cuando daba este ejemplo, de hace muchos años, o cuando uno trabaja este tipo de cuestiones, es bueno después ver la conducta, ¿no? Yo puedo decir, vean ustedes, el fumar es perjudicial para la salud. ¿Es un enunciado? Es una convicción. Estoy diciendo, el fumar es perjudicial para la salud, ¿sí? O no es bueno tener altas dosis de colesterol. ¿Estamos? Bien. Y yo doy este ejemplo y salgo del aula y me fumo 5 cigarrillos porque supongamos soy una fumadora empedernida, quiero decir alguna vez, ¿sí? El primer enunciado opera a nivel de la estricta convicción intelectual y nadie me lo va a discutir. Sí, el fumar es perjudicial para la salud. Pero salgo y me prendo un cigarrillo. Es decir, hay un enunciado que opera a nivel intelectual, pero no se sigue de mi práctica. Sáquenme la palabra ejemplo, que es una palabra bastante problemática. No es que con el ejemplo de vida, sáquenme esa palabra. En tal caso, acciones. O yo, supongamos, puedo ser médico, vamos a suponer que puedo ser nutricionista. Y entonces explico lo perjudicial que puede implicar o significar, qué sé yo, altas ingestas en grasa. Y sin embargo, soy una adicta a la comida chatarra. Opera a nivel intelectual y lo segundo es a nivel conductual. ¿Me explico? Es el mismo ejemplo que di anteriormente. Entonces es interesante hacer esa diferenciación porque la retórica intenta justamente ser un aspecto integral y fundamental y constitutivo de la vida social. Entonces, por eso esa persuasión no se agota en una acción individual, sino que propende. Cuando yo digo la defensa de la democracia no es porque yo me quede convencida de eso puertas dentro de mi casa, es para que a su vez pueda tener una suerte de cohesión, no coerción, cohesión grupal, comunitaria, etcétera. ¿Por qué? Porque estoy hablando de aquello que queda en el campo de lo razonable, sobre aquello que es mejor, que es preferible, que es del orden de lo creíble. No estoy, me fui de lo verdadero, por lo cual es deseable optar. Y lo último, esta razón evaluadora es una razón que cada vez que se dice X está refrendado en un acto crítico deliberativo.
Yo no tengo que deliberar si 38 grados es fiebre y si 37 es febrícula. Hay un acuerdo que 37 es febrícula y 38 grados vayan al médico. Acto seguido de deliberación. ¿Me voy a poner a deliberar? Sí, no. Yo me voy a poner a deliberar sobre otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque justamente como es una razón del orden de lo evaluativo, de lo axiológico, no hay posibilidad de conclusiones inmediatas. No hay necesidad en la conclusión, sino que la conclusión puede ser A, puede ser B o puede ser C. Por lo tanto, son siempre cuestiones del orden de aquello que puede sentarse en términos de disenso, de discusión, de debate, etc. Entonces, si hacemos de vuelta 2 columnas en la tradición positivista, no hay posibilidades de disenso. ¿Sí? Estoy radicalizando los enunciados. ¿Qué tipo de racionalidad? Es una racionalidad nomológica, acuérdense, nomológica de nomos, de ley, frente a una racionalidad, en este caso, evaluadora o evaluativa. Por eso hablamos de una racionalidad ampliada, este es el término que a mí más me gusta, y una racionalidad que no se restringe a lo que de manera conclusiva se sigue. Puede haber otro tipo de conclusión en esas premisas ofrecidas, o etcétera. Obviamente, ustedes que tuvieron este año, el primer año, los alumnos ingresantes, a ver, yo doy en otros años, no sé, porque ahora no los tengo en aula, sé que no hablo con ustedes, ni sé nada, pero vamos a suponer que han leído Antígona, o saben cuál es la figura de Antígona, ¿sí? De ley en el otro sentido, pero si hay una razón hay una razón que evaluó, que dicen, que pudo hacer un acto de deliberación, ¿se entiende? Que era lo que implicaba, no implicaba, que si el hermano, que si la búsqueda, que si no la búsqueda, no estoy ante los metales que se dilatan al calor, estoy ante otro tipo de conflictividad. Necesita de otro tipo de racionalidad. Por eso es diferente el texto literario del texto científico. Bueno, hasta acá entonces era lo que yo quería hoy trabajar para que cuando ustedes se encuentren con la bibliografía de esta última unidad, que la semana pasada, no, la anterior de la anterior ya estaba Conte, que la semana pasada ya estuvo Rorty, y que ahora digo, bueno, tienen que trabajar Gadamer, el texto de Walsh, y lo que está en la bibliografía, ustedes tienen el programa. Cuando se encuentren con estos textos, tendrán entonces ahí que debatir entre cuál es la racionalidad que está interviniendo. Y buscar, obviamente, sostener conceptos también en todo lo que pueden ir aportando de otros campos que hayan inspeccionado incluso este cuatrimestre. Yo traje Antígona porque como ustedes tienen como primeras materias, creo, no sé, porque se pueden haber modificado las cosas, pero generalmente yo me encuentro con estudiantes que están teniendo ese tipo de literatura, bueno, los traigo para que podamos hacer una suerte de intercambio. Pero ustedes me pueden traer cualquier. ¿Qué le pasa a Chino Achebe para poder responderle a Conrad? Evidentemente, el tipo de racionalidad que pone ese texto no es la racionalidad estrictamente científica, es una racionalidad evaluativa que condena un tipo de canon, cómo se canonizan los textos en el campo de la literatura canónica clásica, y etcétera. Entonces, por eso escribe lo que escribe. ¿Me van siguiendo más o menos por dónde vamos? Entonces, me parece interesante que discutan este tipo de cuestiones y que se pongan en este tipo de clave, porque cuando hay conflicto de valores, siempre lo que va a aparecer es conflictos respecto a acuerdos, respecto a cómo se logran consensos y cuáles son los juicios de valor, que los juicios de valor además siempre son, fíjense, los juicios de valor siempre son revisables, contingentes, siempre son modificables. ¿Sí? Siempre están sometidos a una revisión permanente. Entonces, me parece que es muy interesante que vean de qué manera allí la razón
que orbita, que trabaja, es la razón práctica, que es un tipo de, no es la lógica formal, sino que sería la lógica informal. Y como hay una rehabilitación, esto sí se lo voy a anotar, una rehabilitación. En esta máquina estoy con otra máquina y no tengo acento, y si lo tengo no voy a apretar una tecla que desconozca, una rehabilitación del ámbito, esto le ponen ustedes el acento doxático. Doxático, ahora voy con ese término, doxático. Sí, Mabel, no hay problema. La rehabilitación del ámbito doxático. El ámbito doxático es el de sensus communis. Sentido común. Así que esas eran las cuestiones que me parecía interesantes, sobre las cuales cerrar hoy y poder mostrar que nos estamos entonces, por eso digo, trabaje en este programa en términos de resorte o en términos de espiral, porque el campo filosófico no es aquel que se queda con el tipo de argumentación apodíctica necesaria y absoluta, amarrada a la objetividad, sino que es aquel que se sostiene justamente en la persuasión, en aquello que tiene que ver con aquello a lo que yo le presto adhesión después de un ámbito de debate, después de una instancia de deliberación, ¿sí? Acá los ejemplos sobran. Y la vida cotidiana, el momento que estamos viviendo además nos brinda ejemplos en todo momento, ¿sí? A cada instante estamos en una acción de deliberación, ¿sí? Sobre todo mucho más en un campo de una pandemia, ¿no? Tenemos que deliberar acerca de muchas cuestiones que son del orden de lo individual, pero que afectan al orden de lo comunitario, comunal o grupal. Bueno, dije que nada más que para cerrar algunas cosas y que después íbamos a hacer una suerte de intercambio, así que antes de que se vayan retirando, tips para el examen final, pero sería de estricto orden administrativo. Y bueno, escucharlos, es una pena que se dilaten las posibilidades del regreso al aula. Ustedes saben que ya el rector ha dicho que vamos a una modalidad híbrida, ¿no? Así que de mi parte creo que ya me voy a quedar, porque sería uno de los campos que no requiere del aula, en términos de pandemia. Digo, no requiere del aula, pues no hacemos trabajo de campo, nada más que eso. Bueno. Tengo una pregunta de Rosy. Rosy, los exámenes finales son en agosto, las fechas las pone el departamento de alumnos, no recuerdo en este momento, pero deben ser primera semana y segunda semana. Siempre los días miércoles. Reparen en las cuestiones de estricto orden administrativo, los que son ingresantes, no se puede ir a un examen si no están previamente inscritos y tienen que dominar la inscripción virtual vía, corríjanme, creo que es en el SIU entran ustedes, ¿no? En el SIU. Sí, profe. Bueno, gracias, Juliana. Bueno. Profe, una consulta, ahí con lo que refirió sobre el tema de la persuasión. Digamos, lo que dijo fue el conocimiento, o sea, uno tiene, digamos, como un dato y lo conoce intelectualmente, y después con la persuasión, digamos, es como que la persuasión va hacia algo más profundo, algo más pleno dentro del conocimiento, o sea, no solamente intelectual. ¿A eso se refiere? Sí, o no necesariamente hay un campo, que es el campo de la convicción, que opera estrictamente a algo que yo afirmo en determinada clave. Yo afirmo, por ejemplo, el ejemplo que di el del cigarrillo. El segundo es el que va hacia esta racionalidad que nos interesa, por eso la persuasión, porque afecta el campo de lo conductual. Torcer conductas y llevarlo al campo de la práctica es también una importancia muy fuerte de la retórica. Por eso fíjense ustedes que los estudios retóricos estuvieron tanto tiempo prohibidos en ordenamientos totalitarios. Los ordenamientos totalitarios no quieren el estudio retórico porque la retórica nos entrena en un acto permanentemente deliberativo.
no es deseable en un ordenamiento totalitario el campo del fomentar el ejercicio de la deliberación de la razón práctica. Entonces, no es, está bien lo que me preguntás, Ivo, pero no es no es que hay más o menos, no es en términos de más o menos conocimiento, son distintos planos. Son distintos, si se quiere, registros. La convicción es del acto estrictamente intelectual, mental, del entendimiento, y la persuasión se traslada y se traduce en acciones, en comportamientos, en acciones, en comportamientos, en actitudes. Es un conocimiento actitudinal, podríamos llegar a decir. Bien, bien. Ahí me va quedando más claro. Está bien, está bien. Gracias. ¿Algunas dudas? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Un listo ya está bien, nos vemos en el final, no sé, ustedes me dirán. La idea era si había algún tipo de... Hola, yo tenía una duda, pero no sé si charlarla con vos o con María Emilia, porque es con respecto al parcial. Nunca tuve la devolución y le mandé un mail. Sé que está aprobado por lo que vi en la lista, pero no me llegó nunca una devolución. No, no hacemos devoluciones de los parciales aprobados. Hacemos devoluciones de los alumnos que solicitan su devolución en caso de ser no aprobados, porque evidentemente han tenido algún tipo de inconveniente. Ustedes saben que lo informé yo en la primera de nuestras clases. Esta aula es con lo que llega con estos alumnos, con este estudiantado, pero esta aula tiene 126 estudiantes y tenemos un solo auxiliar. Por lo tanto, podría perfectamente hacerse devoluciones virtuales a cada uno de los estudiantes si estuviéramos trabajando como corresponde con un auxiliar cada 30 estudiantes. Entonces, lo que hemos hecho, tanto Emilia como yo, es a cada alumno que lo ha pedido, la devolución de su parcial en caso de tener un aprobado menos o un desaprobado. Claro, porque tengo compañeras que fueron aprobadas y tuvieron devoluciones, pero bueno, nada. Si lo han solicitado, a mí no, yo no he recibido un mail solicitándolo. Si lo han solicitado, en general hacemos las devoluciones de aprobados, cuando son aprobados menos o desaprobados. Pero no hay ningún inconveniente, Lucia. Si querés la devolución de tu parcial, se la pedimos a Emilia o la puedo hacer yo, no hay ningún problema. No hay problema, era solo porque me parecía raro eso, que algunos lo recibieran, otros no, y bueno. No, en vez de a demanda es a pedido. Esa sería la palabra. Cuando hemos tenido, no es a cada uno de los estudiantes, cuando nos han enviado en esa semana o la semana siguiente, una devolución, nos han solicitado, sobre todo alumnos que no han tenido una nota satisfactoria, les hemos hecho la devolución, de punto por punto. Por supuesto, sería deseable con un equipo de cátedra, no en términos de un solo auxiliar, sino con un equipo de cátedra, pero otras posibilidades de poder hacer devoluciones, aun cuando sea un examen estupendo. Bueno, todos los micrófonos están apagados, no tengo... Bueno, Iva, entonces decirles que finaliza entonces en esta reunión nuestra cátedra de problemas de la filosofía 2021, que por supuesto como no hay condiciones para la promoción, nos veremos en la instancia de examen final, y que lo deseable, ya sabemos, es que esa instancia sea una instancia de intercambio, y cualquier duda, por supuesto, no durante el receso, porque así como llegan los mensajes, al menos en mi correo, hay una suerte durante los recesos no leo los mensajes, y no es que los postergo, no leo los mensajes durante el receso. Por supuesto, después del receso, si alguien tiene alguna duda respecto a cómo sigo con el punto tal, no puedo conciliar la relación de X con X, por qué tal, etcétera, etcétera,
estar total y absolutamente a disposición de nuestro estudiantado, como lo estamos cuando hay presencialidad. Lo único que les pido es lo mismo que les he dicho en otras oportunidades. Anuncien de dónde escriben, porque de pronto me escribe, no sé, Marcela Gutiérrez, y yo le tengo que preguntar, y hay entonces una enorme cantidad de mail. No sé de qué cátedra es, no sé de qué año es, no sé de qué cursada es, no sé si es de problemas de la filosofía de la carrera de letras, o si son mis estudiantes de social y política de la carrera de filosofía, o si son de mi seminario. Digo, siempre identifíquense para que yo pueda entender de dónde proviene la consulta e inmediatamente entrar en la clave del programa. Por supuesto que agradecerles a todos ustedes la paciente escucha durante este cuatrimestre, desearles que estén todos lo mejor posible, ustedes y sus familiares, y bueno, dispuestas a que en algún momento, cuando haya presencialidad y pasen por los pasillos, me digan, fui del 2021, y entonces sepa rostros, además de apellidos y algunas, me he entrenado en lo que son redondelitos y letras, ¿no? De algunos tengo, no, de algunos tengo rostro. Valentina generalmente ha estado, Mabel, Lucía, Ivo, César, hay muchos rostros que han estado, Juliana también en muchas ocasiones ha estado, y también los profesores somos conscientes que hay a veces condiciones ambientales que no permiten que nuestros estudiantes prendan sus micrófonos. Estos mensajes míos, a veces enojada con estos círculos con letras, es a aquellos alumnos que, pudiendo acompañarme en la clase, los tengo en silencio. El resto yo puedo entender que a veces hay condiciones ambientales que no lo permiten. Así que nos vemos en el final, César. Muchas gracias, profe. Chao. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, a todos. profe. Buen descanso. Nos vemos en el final. Muchas gracias, profe, nos fue metiendo. Así que bueno, nos estaremos viendo en las mesas. Gracias, Juliana, por tu comentario. Un gustazo. Ojalá encontrarnos. Ojalá. Bueno, profe, nos vemos. La verdad que agradecido de todo lo que nos transmitió. O sea, con estas dificultades y demás cosas, se ha complicado para todos estudiar así. Así que bueno, le agradezco por el ánimo y por todo. Y bueno, nos estaremos viendo en la mesa y bueno, a seguir cuidándose. Y bueno, ojalá esto termine en algún momento. Nos vemos. Ojalá por todo. Por la compañía, nos vemos. Hasta luego.